donde las personas comen, duermen, estudian, trabajan, visitan, esperan, ríen y lloran, nacen, viven y mueren, enferman y sanan. Tal como una pequeña ciudad, los hospitales tienen avenidas, calles y callejones, un poderoso sistema de comunicaciones, una complicada red de instalaciones. Son complejas porque involucran un complicado funcionamiento clínico, circulaciones separadas para el público, personal y materiales, limpios y sucios, sistemas de ingeniería con fuerte presencia, control de infecciones, soporte de la vida, operaciones sin interrupción. Están continuamente en procesos de cambio de diferentes niveles, requieren de una estructura y organización de trabajo flexible y adaptable a los cambios relacionados con el flujo de pacientes, el equipamiento técnico y las rutinas de trabajo. Estos cambios deben ser ejecutados sin sacrificar la seguridad del paciente o del ambiente de trabajo. Diseñar esta estructura requiere un abordaje interdisciplinario y especializado debido a que se deben conjugar aspectos arquitectónicos, distributivo funcional, higiénico-sanitario, instalaciones generales y especiales, tecnológicos y de equipamiento, organizativos y económicos fuertemente contradictorios entre ellos. El diseño de estas edificaciones, alguien tiene abierto el micrófono. El diseño de estas edificaciones debe permitir el desarrollo de las actividades de sus usuarios en condiciones aceptables de seguridad, calidad y confort, adaptándose a sus necesidades físicas, que son las condiciones innatas y naturales, y las necesidades psicológicas, que son sus condiciones adquiridas por hábitos y valores. Esa es la base de lo que es la habitabilidad de una edificación. La arquitectura de hospitales, más que ninguna otra especialización de la profesión, se refiere a seres humanos, pasando por todas las etapas del ciclo de vida, como la infancia, adolescencia, madurez y ancianidad. Entonces, esta presentación, teniendo este marco referencial, pues de que es muy amplio lo que es un hospital, vamos a centrarnos a hablar un poco sobre los ambientes curativos y los riesgos hospitalarios y aspectos de higiene y seguridad. También está todo esto basado, toda esta información en lo que se llama el diseño basado en evidencias, ¿verdad? Que es el proceso de la toma de decisiones basadas en la mejor información disponible, proveniente de investigaciones y evaluación de proyectos creíbles y recientes, no solo basada en la propia experiencia del diseñador. Como ejemplo de investigaciones de diseño que tienen sus respuestas médicas positivas, está el control de estresores ambientales como el ruido, los niveles de encandilamiento, calidad ambiental intrahospitalaria, la calidad del área interior, estudios sobre materiales de acabado, iluminación en salas de espera y cuartos de hospitalización. ¿Qué es un ambiente curativo? Cada vez más la máquina de curar, como se ha llamado los hospitales en el pasado, pasa a ser un espacio de bienestar, donde la arquitectura también forma parte de la capacidad curativa. En ella intervienen la luz, el espacio, el color, las circulaciones o la organización funcional. Todos ellos factores a considerar a la hora de proyectar un nuevo centro hospitalario, pues ayudarán o no a curar mejor y más rápidamente a los pacientes. Un ambiente curativo es el que considera la interacción de los 5 sentidos con el ambiente, como es la luz natural, vistas al exterior, la privacidad, control de la iluminación, control de ruido, accesibilidad, los materiales de construcción, los acabados, el mobiliario, etc. Los ambientes curativos consideran también las necesidades de sus usuarios, de sus valores y de su estado existencial, como son los diferentes tipos de usuarios, grupos etarios, género, estado anímico, condición física, diferentes patologías, los tratamientos que reciben. Se considera la segregación
de los espacios, dependiendo del nivel del estado físico de los pacientes, si están críticos, crónicos o sanos, los niveles de asepsia de los espacios, si son asépticos o contaminados, niveles de sociabilidad como público, semiprivado, privado, y la privacidad también tiene sus distintos tipos de segregación, como es el deseo de reclusión, control de apertura hacia otro o la ausencia de interferencia. En esto, tal como una pequeña ciudad, los hospitales tienen avenidas, calles y callejones, los cuales en estas circulaciones diferenciadas y jerarquizadas permiten que un poco la orientación, de manera de que tienen diferentes anchos y se van separando los espacios como espacios para ayudar a la orientación. La iluminación natural y vista al exterior es muy importante, sobre todo en las circulaciones para ayudar a la orientación, porque siendo los hospitales tan grandes, pues siempre hay la confusión para dirigir a las personas hacia el lugar hacia donde van. Entonces, todo lo que es las aberturas en las circulaciones ayudan a la orientación. Recientemente, las investigaciones enfatizan en el estudio de los ambientes de trabajo del personal que labora en los hospitales, principalmente de las enfermeras. El diseño ambiental que involucra a enfermeras, personal de apoyo y médicos es uno de los factores críticos que promueve la eficiencia del trabajo en equipo y la comunicación colaborativa. La exposición constante al estrés, tanto físico como psicológico, impacta negativamente la salud del personal, de los pacientes y de sus familiares. Las unidades de terapia intensiva, como estos ambientes hospitalarios, como las emergencias, con una gran carga emocional, aumentan el estrés y la vulnerabilidad de los familiares y del personal que allí labora. Por lo cual hay que procurar ambientes curativos para ayudar a reducir el estrés en los pacientes y todos los funcionarios, mejoría del humor, la calidad de vida, calidad de atención, concentración en el trabajo. Consideremos que hay personas que viven en el hospital, prácticamente es donde pasan la mayor parte del día y sobre todo bajo todas esas condiciones de estrés, por lo cual es muy importante que tengan espacios de esparcimiento y de relajamiento. Y todo esto está amparado bajo lo que es la teoría de los jardines terapéuticos, que son recursos muy importantes para mitigar el estrés, tanto para los pacientes como para el personal. El acceso a la naturaleza trae distracciones positivas, también ofrece espacios para soporte social, interacción entre las personas. Se deben procurar espacios abiertos como elementos de distracción, jardines, como en este caso, también dentro de los mismos jardines, las personas se buscan un espacio si quieren estar privados, si quieren conversar con otros. Este árbol aquí, les menciono, está en un hospital de choque en Caracas, que es un hospital que tiene muchísimas emergencias y traumas. Y este patio precisamente está en la emergencia pediátrica. Y este árbol y este patio pues sirve de ahí está, hay santos, tienen grutas donde las personas, sobre todo las mamás, ahí se reúnen un poco para bajar el estrés, esperando el resultado de sus niños que están atendidos allí. La luz natural en las unidades de terapia intensiva y en las áreas de trabajo permiten el contacto con el ciclo del día. En las normas venezolanas, la iluminación natural en la terapia intensiva es obligatorio. Aquí tenemos otro que en Santiago de Chile, en este caso, esta batería de trabajo también con ventilación, con iluminación natural.
se debe procurar pues las áreas de trabajo con ventanas al exterior y luz natural para que propicien ambientes menos estresantes. Generalmente los puestos de enfermera que están siempre centralizados y, y donde pasan estas personas tantas horas sin ver la luz del día, es bueno procurar pues que puedan tener acceso de alguna manera hacia la vista al exterior o la luz natural, o si no hay forma de la ventana, al menos una abertura en el techo con luz cenital. El crear un espacio sanador proporciona niveles de confort que reducen el estrés y también un ambiente que permite desarrollar las actividades con más precisión. Por ejemplo, aquí en esta terapia intensiva, bueno, con esta gran ventana, este es un hospital en Seattle y estos son en Caracas también, estos son un hospital público con la zona de los bebés recién nacidos, la terapia intensiva. Y ahora, bien, ahora después que les hablo un poco de la necesidad de tener ambientes más relajantes, saludables y curativos, les quiero hablar un poco cuáles son los riesgos hospitalarios. Los riesgos principales son las fuentes de infecciones, los focos de contaminación y los accidentes. Las fuentes de infección son los humanos y animales. Los focos de contaminación son los ambientes y objetos físicos. Los desechos son focos de contaminación. Y la vía principal de diseminación de infecciones es el aire. Los accidentes están relacionados principalmente con la estructura física y con las condiciones de estrés, como son las caídas y errores clínicos que suceden mucho en los hospitales. Hay una clasificación de los ambientes de alto riesgo, tanto como para el paciente o el personal, como son los quirófanos, salas de recuperación, hospitalización de inmunodeficientes, división de enfermedades infecciosas, las unidades de neumonología, servicios de cateterismo cardíaco, servicios de diálisis, hay riesgos medios en otros tipos de servicios de transfusión, en anatomía patológica, y hay de bajo riesgo, como es una consulta externa, la parte ambulatoria, una sala de cura y hospitalización general. Los efectos nocivos y los riesgos causados por el ambiente físico, tenemos a los accidentes, cambios psicológicos y fatigas, las caídas, condiciones ambientales con temperaturas extremas, aire contaminado, peligros como químicos tóxicos, radiaciones ionizantes, riesgos microbiológicos. En este momento recuerdo en algunas investigaciones donde se han detectado muchos problemas para las mujeres, las embarazadas que trabajan en los quirófanos, cuando hay mucha acumulación de gases químicos, bueno, y cosas así, porque el ambiente, este caso de esta fotografía es un sitio de un hospital de quemados que es altamente contaminante si no está muy limpio este espacio. A través del diseño y el mantenimiento de la infraestructura se pueden evitar las contaminaciones intrahospitalarias, causantes de muchas complicaciones en pacientes hospitalizados y en posoperados, causándoles muchas veces desenlaces fatales. Aquí recordemos esta frase famosa de Florence Nightingale, creadora de la Cruz Roja, que decía que el primer requisito verdadero de un hospital es aquel de no hacerle daño al paciente. En relación a las contaminaciones intrahospitalarias, también se han generalizado tanto en los hospitales que muchas veces las compañías de seguro no quieren pagar pues las enfermedades y complicaciones que vienen por enfermedades y contaminaciones que adquieren los pacientes dentro del hospital. En relación a la contaminación ambiental,
pues, se puede controlar a través de separación de las circulaciones, como es el caso de separar lo que son mm, la circulación de los visitantes, como en este caso, que es de donde está una unidad de quemado, que está ubicada en Maracaibo, en el Hospital Coromoto, donde está el pasillo por donde los visitantes ven a los enfermos, porque no pueden entrar a la unidad. O también el pasillo de material sucio, como en este caso, donde toda circula solamente el material sucio que va en vías hacia la esterilización. También separando las circulaciones verticales, diferenciando lo que es personal, ascensores de camilla, las cargas, montacargas de alimentación, que muchas veces también se dicen que son montacargas de servicio, y en el cual transportan las basuras, materiales contaminados y la alimentación. Pues eso no se debería de ser, porque servicio puede ser separado lo que es contaminado de lo que no es. Como ejemplo de separación de, de las circulaciones, podemos ver estas entradas separadas, en este caso de una emergencia, donde está la entrada principal que viene hacia otro servicio, separados de la circulación a la emergencia de pacientes que vienen a pie o de los que vienen traumatizados que llegan por ambulancia, separando estas dos entradas. Lo mismo que tenemos la circulación técnica interna eh, para mejor circulación. Los materiales de acabado deben permitir fácil limpieza y resistencia al crecimiento de las bacterias. Deben promover la atenuación y reducción de los niveles de ruido. Los revestimientos de pisos de caucho reducen el ruido de pisadas, movimientos de equipo, igual que los techos acústicos. Últimamente se habla mucho de utilizar el cobre para las manillas de las puertas y también de las barandas de las camas, porque tiene bajo posibilidad de que se reproduzcan las bacterias. Aquí tenemos este caso, este material de lavamanos de acero inoxidable con curvas, de manera que permiten una buena limpieza, los acabados de piso con equidad redondeada. Y esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer, que también quise ponerlo aquí porque este es un hospital que tiene esto como entrada de servicio, pero si es entrada de servicio, pero también es salida de basura. Y aquí entra la comida, entra la medicina, pero sale la basura y también, bueno, suceden estas cosas. Este piso de acabado eh, también en esa zona pues no es adecuada, puesto de que no permite una buena limpieza. El control de infecciones en un ambiente hospitalario, pues existen muchos microorganismos patógenos que son transmitidos a través del aire y constituyen el principal medio de transmisión de infecciones a los usuarios, por lo cual debe haber separaciones entre zonas restringidas, zonas semi-restringidas, zonas asépticas, la ruta y transporte de material de desecho y material contaminado, y circulación del aire acondicionado con presiones negativas y filtros de barrido, etc. Por ejemplo, tenemos esta unidad de trasplante de médula ósea, un hospital en Caracas, donde aquí podemos observar las habitaciones internas. Para entrar, entramos como esta zona de filtro, donde este área interna es, el aire está controlado, y los visitantes, un corredor de visitante externo. Las habitaciones privadas tienen aire acondicionado individual cada una, y porque esto está en el último piso, y en el techo están todas las máquinas, y cada una de ellas son por separado, y un ventanal intercomunicador hacia el pasillo de los visitantes. Aquí también se puede ver. Es necesario poner los lavamanos accesibles, porque ese es como el principal medio de mantener la limpieza y evitar las contaminaciones, de manera que se puedan lavar las manos entre el examen entre paciente y paciente. Pero muchas veces se han visto de que ponen
los lavamanos muy complicados de falta de acceso. Entonces hay que ponerlos muy accesibles con algunos conceptos técnicos, que creo que ya todos lo saben con tanta cosa que se habla ahora, lo que es una sala de aislamiento con presión negativa, en donde se usan para enfermos que están contaminados, como tuberculosis, que tengan dengue, sarampión, los que actualmente tienen el COVID. De manera que aquí tienen que la separación entre el corredor y la habitación del paciente tiene un filtro donde se cambia la presión para que requieran la presión negativa. Y igualmente se hace con la presión positiva, pero no solamente que es un cuarto de aislamiento, sino que tiene que ver si la presión es negativa o es positiva, dependiendo de, de lo que tiene el paciente, como es el caso de, de pacientes que tienen trasplante de médula ósea, que están muy vulnerables. Bueno, se ha hablado también de la buena ventilación, que ha aumentado su importancia con la pandemia y han cambiado algunos de los requerimientos de aislamiento en los ambientes. Por ejemplo, en el diseño tradicional, que entra el aire acondicionado por el techo y sale por la pared. Esto sale por el mismo techo. Lo que hace es que la diseminación de la contaminación es incontrolable y pues se está recomendando que se haga la extracción por las paredes en la parte baja de los lados de la cama, de manera que haya un barrido. Bueno, también se habla mucho de las salas de aislamiento para tratar los casos sospechosos. Este fue el caso cuando el ébola, que se habla mucho de los cuartos de aislamiento de distintos niveles, de manera que el que dé más alto nivel de aislamiento es el que hay que tratarla también, la que no penetre el aire ni por las paredes, perdón, de que sea bien impermeable y que no se cuele el aire externo. Otro de los aspectos que el diseño tiene que procurar es de la protección radiológica, sobre todo de las radiaciones ionizantes, evitar la propagación de las radiaciones en todas las direcciones. O sea, al tener seis superficies para proteger, no solamente son los laterales, sino hacia arriba y hacia abajo. Por lo cual, los equipos que producen radiaciones ionizantes se colocan muchas veces enterrados para evitar pues alguna de las caras pues que hay que proteger. Un ejemplo de diseño es este centro donde podemos ver que los equipos que producen radiaciones se van poniendo hacia la parte de atrás, de manera que la circulación, el flujo, solamente hacia la parte donde están el tratamiento, pues vengan las personas que van a recibir estos tratamientos como tal. Y bueno, las paredes son muy de gran espesor para proteger, son principalmente de concreto, como este ancho en este ejemplo son de 2,5 metros. En este caso, pues, que este es un centro de protón, terapia de protón. Este es un centro que se construyó recientemente en Caracas, también para colocar este CyberKnife. Se construyó este búnker que tiene paredes de 1,5 metros de espesor. También lo que llamamos la resonancia magnética. También son salas que hay que protegerlas, pero es del campo magnético. Tienen que estar ubicadas alejadas principalmente de donde hay equipos que tienen
calibración, como son los laboratorios, las balanzas, también estos trabajan de otra manera porque son unos grandes imanes, de manera que las personas que tienen marcapasos tienen toda una cantidad de restricciones en las circulaciones. La iluminación es un aspecto muy importante porque muchos riesgos, sobre todo en las cocinas, ahorita no conseguí una foto de una cocina, pero muchísimos accidentes que suceden por la falta de iluminación, o muchas veces en el diseño se colocan la, la luminaria en el techo céntrico y no sobre las superficies de trabajo, donde las personas necesitan una buena iluminación, y lo que hacen es que producen sombra sobre esa superficie de trabajo. Entonces, ahí se necesita espacios de iluminación en los sitios de trabajo para que sean más precisos y evitar accidentes. Se debe adecuar a los requerimientos, regulando la intensidad de los niveles de luz, como en caso de iluminación individual focalizada para los procedimientos y los exámenes, y luz indirecta para la iluminación general. Algunos aspectos de seguridad y vulnerabilidad les quiero hablar ahora. De lo que es el hospital seguro, que se establece que debe tener protección a la vida, protección a las instalaciones, los equipos y protección a la función, para lo cual se debe procurar en el diseño habilitar espacios para aumentar la capacidad a la hora de una emergencia, como por ejemplo los corredores, amplitud de los corredores, también espacios para colocar eh, sitios de descontaminación antes de entrar a las emergencias, como esto sucede, aunque parezca que eso no sucede mucho en la ciudad donde uno está trabajando, pues hay que preverlo, porque sí sucede. Muchas veces yo he visto en la ciudad de Caracas que se voltean camiones con gas líquido o con gasolina, cosas así, y llegan los heridos contaminados. Pues estas personas hay que descontaminarlas antes de que entren a la emergencia. También hay que procurar estacionamientos preparados con instalaciones de aguas, tomas eléctricas, drenaje, de manera que se puedan colocar en un momento dado en, en estos espacios que son alrededor del hospital. Y fíjense que lo hemos ido viendo últimamente en la atención de estos pacientes del COVID, donde el área libre que esté alrededor de los hospitales ha permitido que se puedan colocar estas unidades móviles o construir alguna instalación que pueda ampliar la capacidad del hospital. Este es un ejemplo de un hospital donde el nivel freático o cerca de los ríos que se pueden meter en los sótanos donde normalmente ponen los equipos de los equipos mecánicos principales. Entonces, en este caso se colocaron arriba. Esto fue en Luisiana después del huracán Katrina. Eso me recuerda el caso de algunos hospitales que hemos visto en Caracas, que cuando vienen las lluvias y si tienen todos estos equipos en los sótanos, pues se ven inundados y trancan pues el funcionamiento del, del hospital. Se deben prever espacios públicos con instalaciones colocadas previamente para acomodar contingencias. Eso hasta hemos visto mucho en esta reciente atención por la pandemia, la utilización de los pasillos, cuando los corredores son amplios que puedan permitir eh, colocar camas allí de emergencia, dejar las vías de escape que estén libres, de manera de, aunque hoy día se utiliza también la compartimentalización del hospital, de manera de que si sucede un incendio, no haya necesidad de evacuar a todos los pacientes, sino de cerrar zonas que estén protegidas
con puertas. Los plafones es otro de los aspectos importantes. Necesitan unos cables diagonales en las uniones que tengan anclados a la estructura, porque es lo primero que se cae en un movimiento sísmico. Este tipo de puertas contrafuegos que se colocan en los corredores para poder compartimentalizar pues, el espacio. En consideraciones sobre el equipo industrial, que son equipamientos muy grandes, que tienen que estar ubicados fuera, debe estar ubicado fuera del cuerpo mismo del hospital, de manera de que tengan ventilación, muchas veces techos ligeros, por si acaso hay algún accidente, una explosión, tengan techos ligeros. Pues en una de las clínicas principales de Caracas, recién construida, pues en esta zona que está apartada es que están las calderas y el depósito de los gases medicinales, todo el sistema hidráulico, etcétera. Bueno, aquí tenemos que, para que esta fotografía principalmente ilustra pues el tamaño, el volumen y los riesgos de todos estos equipos mecánicos que deben ser considerados y que ocupan muchísimo espacio, y muchas veces en el diseño, cuando los arquitectos están trabajando el diseño, pues no tienen presente el tamaño, el volumen y la peligrosidad de la ubicación de estos equipos. Hay que considerarlos desde el principio. Las plantas eléctricas, que son hoy día que se hacen más necesarias tener plantas eléctricas de emergencia y más grandes, ocupa mucho espacio. Es bueno pensar en lo que es tuberías a la vista, identificadas con colores, codificados, con orden para que permitan un buen mantenimiento. El equipamiento médico también necesita de ver el tamaño antes de ubicarlo, equipamiento para personas con necesidades especiales. Hoy día este tipo de grúa que se coloca en el techo es muy utilizado aquí en los Estados Unidos. Casi todos los hospitales ya tienen esto, porque esto también es el riesgo del paciente y riesgo para las enfermeras que movilizan al paciente. También tiene que haber equipo para personas de gran tamaño. Bueno, esto sucede muchísimo. Personas de gran tamaño que no consiguen equipo donde puedan hacerle los exámenes. Hay que tener en cuenta las características físicas de los equipos que requieren acondicionamiento especial de los ambientes. Por lo tanto, antes de diseñar los espacios, hay que conocer los requisitos y los requerimientos de los equipos en cuanto a su tamaño, el peso, si un color particular, si emiten radiaciones, ruido, calor, vapores, gases, si drenan líquidos, porque hay que colocar también los drenajes en el piso, si requiere ventilación especial, si tienen alguna sensibilidad especial. Aquí tenemos el caso de estas marmitas que producen mucho, emiten vapor, calor y requieren una extracción. Estas unidades también, esta es una unidad nueva que combina, es un equipo de resonancia magnética con radioterapia y combina un acelerador lineal con una resonancia magnética, y requiere pues todo un acondicionamiento del espacio antes de colocar el equipo. El equipamiento de alta tecnología tiene características físicas de peso de grandes dimensiones, como en este caso, lo que son las tecnologías integradas, quirófanos híbridos, que son las que se están usando en las nuevas diseños de hospitales, que son, como en este caso, son espacios que para diseñarlos hay que conocer antes qué tipo de equipo y requerimientos se necesita para después diseñar. Bueno, como reflexión final, le puedo decir que el futuro inmediato señala incremento del uso de nuevas tecnologías médicas, aumento de la población de adultos mayores,
aparición de nuevas patologías y pandemias, como ya lo hemos visto, y todas estas cosas nos introducen cambios en las prestaciones de los servicios de salud y por consiguiente en el diseño de sus edificaciones. Se requiere aumentar el conocimiento actualizado de los requerimientos para que respalden la toma de decisiones en la planificación y diseño de la nueva infraestructura. Por lo cual apoyo toda esta serie de charlas y de cursos que se están dando, porque es muy importante que todos los arquitectos que trabajen en diseñando los hospitales estén actualizados con, las nuevas tecnologías y todo lo que llamamos todas estas consideraciones del diseño basado en la evidencia. Bueno, muchísimas gracias por haberme oído. He terminado. Muchas gracias, Sonia. Muy buena presentación, excelentes fotos. Entonces, Hugo, tienes la palabra. Bueno, gracias, Sonia. Muy interesante su conversación, su charla, su exposición. La felicito. Me alegra escuchar a una persona con tanto conocimiento, tanta experiencia. Yo tengo algunas preguntas por hacer, pero quisiera saber. Aló. Adelante. Aló. Yo quisiera saber, porque me gusta que usted mencione los gases ionizantes. Sí, me gustaría saber cómo, porque es un problema muy delicado los gases ionizantes que no le paramos bolas porque eso produce ceguera, sordera, osteoporosis, en fin, y la gente no se da cuenta de eso. Me gustaría saber cómo se evacúan los gases ionizantes. Lo otro es, me gusta lo de las sombras. Las sombras, más de 2 bombillos producen sombras y si están mal ubicada la iluminación, pues produce caída de cabello, ceguera, en fin, muchos problemas de vista, en fin, todo eso. Entonces es muy importante lo de las sombras, lo de la ubicación de los bombillos. Y la otra es lo del vapor, que no se menciona, pero el vapor es uno de los conductores de virus, de bacterias y demás. Entonces, son detallitos, ¿no? Detallitos que uno muchas veces no tiene en cuenta, la señalización, en fin. Entonces, este tema es muy extenso, muy, muy extenso. Y entonces, tengo esas inquietudes, ¿no? Sobre lo del vapor, sobre lo del gas ionizante, sobre las sombras y otras cosas. Pero por el momento eso. Bueno, gracias a todos por sus opiniones. Y bueno, en relación, yo pienso que esto es más como un conversatorio, como lo dice. Usted está diciendo esas cosas que yo tampoco puedo decirle muchos detalles, pero sí he leído mucho en los riesgos de que en los quirófanos es un problema sacar los gases que también creo que últimamente utilizan otro tipo de gases o son más fáciles para limpiar el ambiente. Pero eso siempre ha traído muchísimos problemas para las personas que trabajan, para los anestesiólogos sobre todo, que trabajan en los quirófanos todo el día y todos los días. Se han detectado pues muchas enfermedades pues he leído mucho de eso, de las mujeres que están embarazadas, como que les trae problemas. Eso es un factor que pues hay que tener en cuenta, lo que es la extracción de los gases en los quirófanos. Lo otro de las sombras que usted dice me recuerda mucho de accidentes que suceden en las cocinas. En las cocinas del hospital universitario nuestro, pues ha sucedido tanto porque las personas que están con los cuchillos ahí trabajando, pues
producen sombra y no ven bien. Y eso también sucede a nivel de en las hospitalizaciones, donde están las enfermeras preparando la medicina, si están ubicadas en un mesón donde están produciendo, la luz la tiene por detrás y no tiene una buena iluminación en el sitio de trabajo, pues pueden confundir pues las medicinas. Son muchos de los riesgos y de errores también. Los errores que suceden en los hospitales es porque no tienen muy claro la superficie de trabajo. Entonces, esa iluminación no solamente es la del techo, porque también hay que considerar una iluminación general, pero otra puntual para el sitio de trabajo. Creo que de eso se trata. Eso, y el vapor y lo de los gases Ay, los ionizantes. vapores. Ahora que usted me dice, fíjese, esa foto que yo mostré, estaban haciendo una remodelación en la maternidad. Y lo primero que estaban colocando, esa parte eran como unos aparatos para esterilizar los teteros de los bebés. Bueno, y cuando fuimos a ver, eso produce unos vapores, de manera que eso hay que ubicarlo necesariamente pegado de una ventana para que puedas poner los ductos, si no, pues lo puedes poner en otro lado, pero entonces tienes que poner una cantidad de ductos, pero hay que tener en cuenta antes de hacer un diseño o una remodelación, ver exactamente los equipos y qué es lo que, por eso hice esta lista, tengan pendiente que si eso produce ruido, que si necesita agua, que si necesita bota vapor, de manera de buscarle la mejor ubicación posible. El vapor es el peor enemigo de los equipos. Bueno, por el condensado. Eso es. Eso está muy bien. Sí. Ok. Muy bien, muchas gracias, Hugo. ¿Quién tiene otra pregunta? Felicitaciones, Sonia. Me parece importante todos esos puntos, todo ese dedo que pusiste en esos puntos, porque eso es parte después de que uno diseña un hospital con una serie de consideraciones técnicas, funcionales, ambientales, todo eso, pues llega uno y el arquitecto o la firma diseñadora lo entrega, pero la parte de que lo pone a operar tiene una serie de tropiezos porque no sabe manejar las condiciones las especificaciones de los materiales que entran a conformar la construcción del hospital, la parte funcional y la parte de capacitación del personal que maneja máquinas, equipo y todo eso, hace que se vuelvan vulnerables. Entonces la pregunta va a que si existe en alguna parte unas cartillas o unas guías donde dice, mire, señor propietario del hospital, señor gobierno, señor capitalista, aquí está su hospital, pero aquí hay una cartilla que es la que generalmente entregamos con algún tipo de consideraciones de mantenimiento, ¿cierto? Entonces, esa parte es lo que digo yo, que deberíamos de tenerla y cada nada actualizarla de acuerdo con las nuevas técnicas o los nuevos materiales de construcción para que se tengan en cuenta y no entrar en consideraciones de que eso es eterno o es muy duradero. ¿En alguna parte hay algún tipo de control de esas afectaciones de materiales, de funcionamiento y de capacitación del personal que entra a operarlo? Fíjate, ahora que estás diciendo eso, en estos días vi un video, no me acuerdo de qué era, porque tantas cosas que uno está viendo ahí, pero había un hospital donde tenían inclusive un video de cómo se limpia un quirófano. Creo que lo vi en estas clases que estaba dando Flavio en estos días en Colombia, creo, en ese curso de diseño de quirófanos. Me parece que fue allí que yo me metí en algo
y vi que, oye, una clase completa de cómo y en qué tiempo y cómo se limpia un quirófano. Sale todo el video. Y de manera que es un video para preparar a las personas que van a hacer ese trabajo. Yo creo que nosotros tenemos una falta de muchas cosas de esas. Hay un gran camino por recorrer para preparar a las personas que trabajan en el mantenimiento de los hospitales. Eso es muy importante y que sepan pues todas esas cosas y también el control, todo lo que son ingenieros de control de mantenimiento de los hospitales, saber el comportamiento de los materiales también, cuando se desgastan, dígame, esas paredes que tienen que soportar tantos productos de limpieza, qué tipo de productos se usan, etcétera. Pero yo no he visto así más guías, sino creo que era algo aquí en los Estados Unidos. Perdón, falta mucha educación. Perdón, falta mucha educación para el oficio. Ah. Claro, tiene que prepararse el personal de mantenimiento que trabaja en esto. Bueno, ahí está Esmeralda con la mano levantada, que sabe tanto de eso, de mantenimiento. La presentación que ella hizo el otro día fue una maravilla. Adelante, Esmeralda. Prende tu micrófono. Bueno, Sonia, de verdad que muchas gracias por tus palabras y felicitaciones. Pero uno de los temas que me parece bien importante que tocó es cuando diseñamos o participamos en diseños y los que han estado en la mesa de diseños, el último sitio es para todos los equipos de apoyo. Y a veces es tanto el desconocimiento cuando se diseña un hospital que sin eso no funciona el hospital. Y con esos sitios, en sitios inadecuados, puede desaparecer de un día para otro, como las calderas que ella presentaba, desaparecer pero del mapa, o sea, una explosión de esa olla a presión que es una caldera, desaparecen 10 cuadras a la redonda porque las dimensiones de una caldera son brutales. Entonces, yo sí quiero de verdad que hagamos conciencia que el corazón de los hospitales está en todos estos equipos de apoyo, las calderas, los generadores eléctricos, la subestación, entonces para dejar esos espacios. Y otra de las cosas que comentaba Plutarco, que es muy importante, es que yo viví en un sitio en donde nos dejaban las obras, arquitectos, diseñadores reconocidos del país, de lo mejor que hay en Colombia, y dejaban la obra y terminaban la obra linda, pero sin especificar materiales, ni cuánto, en cada cuánto se tenía que hacer una renovación. Entonces nos tocaba a nosotros del interior de la casa empezar a investigar. Al final, ya a medida que fue pasando el tiempo, empecé a exigir en los diseños dosieres o un manual de entrega de una obra. Me entregaban una oficina y me tenían que decir la fórmica, cuánto duraba, el piso, el vinilo, con qué material lo debía limpiar, la pintura era epóxica o la pintura era biocida o la pintura era corona lavable o no sé qué. Todo absolutamente. Como otra cosa que me hacían era que traían las mejores lámparas traídas del fin del mundo, y cuando las iba a cambiar no existían en Colombia. Entonces la lámpara hermosa, divina, terminaba en un hechizo que yo compraba en el centro para poder solucionar el problema, porque la importación me duraba 6 meses. Entonces todas esas cosas me empezaron a enseñar y exigir a los arquitectos que todas esas cosas me tenían que garantizar, que si se me rompía un piso con flores que me habían colocado divino, el diseño encantador, ¿dónde lo iba a cambiar si se me llegaba a dañar? Y dónde tenía esa misma muestra para que después no volviera un retazo de colores en el piso. Entonces, una invitación, y de verdad que la experiencia de Sonia, y es una científica investigadora de estos temas, es que además de integrar esas hermosas obras, porque ustedes arquitectos lo que hacen es sueños, o sea, se imaginan algo y lo hacen realidad el sueño de la cabeza y lo vuelven después en muros y de todo, una cosa que me parece muy lindo. Dejar un libro, escriban el libro del sueño, que es
con qué construyeron las paredes, cómo está, cuál la tubería, qué tubería hay. A medida que van cambiando, a veces incursionamos en nuevas tecnologías, en nuevos materiales, en nuevas tuberías. A mí me colocaron unas tuberías que para poder, cuando se me rompía la tubería, no encontraba las planchas para poder solucionar el problema, y lo tenía una sola empresa o dos. Entonces, mira que dejan unas cosas que a veces se convierten en un riesgo, y un riesgo para el de mantenimiento no es un riesgo para el paciente, para la vida de alguien que está ahí, que hoy es la mamá de otro, mañana puede ser la nuestra. Hoy es el hijo de otro, mañana puede ser nuestro hijo. Entonces, de verdad que esto es un abrebocas de lo importante, que todo, por más que sea lo más sencillo en un hospital, a veces se complica. Yo les quiero contar, un carpintero me arregló una escalerilla de paso, y por la pereza colocó un tornillo muy corto, y después esa escalerilla estuvo en una habitación donde subió una paciente que solo venía por una gripa, se cayó la paciente y se fracturó la cadera. Hubiera podido morirse, y en muchos hospitales eso no lo cuentan. Entonces, era un tornillo. Entonces, nosotros como arquitectos, pues yo no soy arquitecta y sería muy osada decir como arquitecta, pero sí como ingenieros hospitalarios, no es un tornillo, a veces son diseños que atentan contra el tiempo, con la vida de los pacientes, y a veces también, no solo pacientes viven en un hospital, viven empleados, familia, visitantes, contratistas. Entonces, de verdad que eso, todo lo que hagamos en un hospital, no perdemos tornillos, ni perdemos petróleo, ni perdemos bombillos, perdemos vidas. Entonces es un mensaje de cuánto cuesta la vida de alguien, cuando nosotros no hacemos cosas como en nuestros hospitales, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, de verdad, Sonia, no, eso muy interesante, y todo lo que dice es una realidad, y más que los que hemos vivido en un hospital sabemos que eso es toda la realidad del mundo, y que debemos ser muy conscientes de eso. Gracias, Germán, muy amable, y gracias, Sonia. Adelante, Carlos. Prende tu micrófono, por favor. Muchas gracias, y también felicitar a Sonia por esta cátedra tan rápida que nos dio, pero sabemos que el tiempo es el que aprieta. Tengo dos preguntas para las dos damas, para Sonia y para Esmeralda. Sonia, te pregunto, de las experiencias que has tenido o lo que has investigado, sabemos todos de que uno de los muchos focos de contaminación son las salas de espera. Lógicamente que antes de la pandemia, pues era así. Ya después de la pandemia sabemos todos que los hospitales se restringieron. Sí ha habido algunos mecanismos de solución para lo que es acabar con ciertas bacterias o situaciones volátiles de la gente que llega a esperar, que no están graves, pero que muchas veces resultan graves. Nosotros tuvimos un colega que falleció desafortunadamente hace 3 años, que él se cayó en la casa y fue por eso nomás a un hospital. Lamentablemente adquirió una bacteria y se nos murió Luis Enrique. Entonces, esa es la pregunta que quería decirte sobre ese tema que hemos hablado. Gracias. Ok, bueno, en realidad no sé nada especial, sino que, bueno, hay que tener todo, la limpieza del aire es fundamental, ¿verdad? Y en todas partes del hospital, los cambios de aire, y también evitar esas aglomeraciones en las esperas. Lo que pasa es que, bueno, en los hospitales públicos que no hay citas, entonces se hacen esas esperas, esa cantidad de gente, pero hay que separar, en los diseños separar, en espacios abiertos también cerca de las esperas, pero y también el control y la limpieza de los filtros, de los aire acondicionados, mantener, eso es parte de lo que es el mantenimiento del hospital. Realmente hay muchísimos accidentes. Fíjate que quería mencionar un poco por qué les hablé de este tema hoy.
tal como me dijo Plutarco, bueno, habla de lo que tú tengas más reciente. Hace poco le di más o menos algo similar, una charla a ingenieros de mantenimiento. Entonces, eso fue pensado, esta organización fue pensada para ingenieros de mantenimiento. Y obviamente, bueno, también metí otras cosas de lo que es un diseño curativo y eso, pero hay que como que hablar de esas cosas, digamos, de las enfermedades y esos accidentes. Ese ejemplo que puso Esmeralda ahora de la escalerita con el tornillo, ¿verdad? Y oye, es que hay que saber como de los errores para que la gente pueda entender un poco de qué manera al momento de diseñar eviten problemas, eviten de que sepan que un piso, por muy bonito que se vea con un material, puede ser resbaloso. Dígame, ahorita se hacen muchas investigaciones sobre la ubicación de la puerta de los baños en las habitaciones de hospitalización, pues, en relación a la ubicación de la cama, porque está registrado la cantidad de caídas que hay en el movimiento del paciente de la cama a ir al baño, cuando giran. Hay que evitar el giro, porque sobre todo las personas mayores, ahí es donde pierden el equilibrio y se caen. Entonces, mire, hoy día para diseñar, por eso es que esto está pensado para que los arquitectos cuando están diseñando tienen que bueno, conocer mucho de estas cosas, de los errores que se pueden hacer, porque son problemas que pueden terminar dañando mucho al paciente y hasta la muerte. ¿Cuánta gente hoy día va a un hospital para una operación sencilla y termina contaminado porque agarra alguna bacteria que después no se la puede quitar? O terminan muriéndose de una cosa que van para una amigdalitis y se complican con otras cosas peor. Entonces, el mantenimiento principal del aire. Fíjese, todas estas cosas ahora que han surgido con lo de la pandemia, que no es llegar, digamos, a tener los espacios con esta cantidad de filtros EPA y no sé qué, simplemente con ventanas, ventilación, mover el aire que esté contaminado, separar a las personas. Fíjense, las áreas de espera, eso es una de las cosas que va ahora en el futuro a ponerle más cuidado, pues separar a la gente. Si hoy día tenemos que separarnos uno de otro a 2 metros, ¿cómo se van a reformar esas esperas? Pues tienen que cambiar espacios más amplios, más abiertos, con espacios con jardines cerca para que haya ventilación cruzada, que es importantísimo. Eso es otro de los aspectos. Fíjate, nosotros que estamos en el trópico, ustedes también, ¿qué necesidad hay de tener todos los espacios de un hospital con aire acondicionado, pudiendo tener ventilación cruzada? Eso es una de las cosas que se enseña desde antes, de mucho tiempo atrás, a los que diseñan cualquier tipo de una habitación, una casa, y más un hospital o cualquier tipo de edificación. Ahora todos los edificios nuevos los hacen con fachadas de vidrio que no puedes ni abrir una ventana y todo es el aire acondicionado. Cuando se puede usar ventilación cruzada para que haya aire fresco y limpie el aire. Bueno, no quiero hablar tanto. No, yo quería también, señor, se está hablando mucho de los rayos ultravioleta a nivel de asepsia. Bueno. Entonces quería saber si tú tenías experiencia en cuanto a eso en las salas de espera. ¿Habías investigado algo? No tengo. Bueno, una de las cosas que he visto mucho, que aquí inclusive tengo en mi casa, unos aparaticos que purifican el aire, que se están usando ahora mucho por aquí, por estos lados. Mi hija, que es odontólogo, que sigue trabajando, compró una cantidad y lo puso por todas partes del consultorio para que estén limpiando el aire constantemente. Entonces son, no sé, el ultravioleta, no sé.
Muchas gracias, Sonia. Bueno, de nada. Gracias, Carlos. Quería preguntarle que una de las cosas que creo que todos tenemos conciencia es que del mantenimiento depende el funcionamiento de un hospital. Eso es vital, no solamente diseñarlo, hay que diseñarlo para mantenerlo, que es lo que decía hace un rato Esmeralda, a quien quería preguntarle, tocó un tema muy importante, sobre todo los equipos fuertes, como la famosa caldera, y en qué zona y con qué tipo de recubrimientos ella recomendaría, por ejemplo, para guarecer o mantener todo ese tipo de equipos que son explosivos, porque supongo yo que son encerrados en muros especiales en concreto alguna cosa. Y también hago referencia de que lo que dijo Esmeralda muy sabiamente, que nos caiga a todos, pero hay veces arquitectos de mucho renombre que hacen digamos, el zurrón, como dicen los carpinteros, la parte de afuera, pero muchas veces la parte de adentro no investigan o no se asesoran de los que saben del tema para hacer un buen proyecto, porque muchos gozan del orgullo de que los llamaron, del buen nombre, pero no se asesoran haciendo un equipo porque aquí hay muchas personas que saben, muchos profesionales que saben de este tema. Entonces, de ahí estamos viendo las deficiencias, sobre todo en hospitales públicos. Entonces, gracias por eso y quería saber, Esmeralda, ¿qué nos puedes recomendar o comentar sobre eso? Que es un punto supremamente importante, el corazón del hospital, donde están todos los equipos fuertes. Muchas gracias. Bueno, como para complementar lo de Sonia, todo lo de las infecciones intrahospitalarias, una de las formas de combatirlas es todos los procesos de aseo y desinfección. En la Fundación Santa Fe en particular teníamos muchas infecciones cruzadas. Hay un poco de bacterias que hay desde las que nosotros generamos como arquitectos en una obra, que es todo lo que es el aspergillus, que mata gente. Y también hay otras que son el Clostridium difficile y todo eso. Entonces, ¿cómo se logra eso? Porque eso no éramos exentos de que nos pasaran infecciones intrahospitalarias. Con el Comité de Epidemiología hacíamos muestreos y determinamos que la valletilla esa roja que se limpiaba esta habitación con Clostridium difficile y el paciente del lado que solamente tenía un esguince terminaba infectado con Clostridium difficile y era que la señora del aseo con su valletilla roja limpiaba aquí y limpiaba la habitación siguiente. Entonces eliminamos todo eso que fueran todos esos trapos de colores y de todo esto que limpiaban acá. Creamos un concepto como cuando a ti te colocan una inyección, que te abren la jeringa y te sacan todos los elementos para sacarte la sangre o ponerte una inyección. Entonces, así hicimos un kit de aseo que era exclusivo para la habitación y se desechaba en la habitación. Que están en una institución con recursos y sí, porque pero eso garantizaba la vida de los pacientes. Bajamos las tasas de infección casi a cero de lo que se nos presentaba. Tenemos estudios de eso, de cómo lo logramos. En cuanto a todo lo que es ultravioleta, también tenemos ultravioleta en los aires acondicionados. Entonces los colocamos en áreas específicas en donde se coloca un panel de ultravioleta y por ahí se hace circular el aire que luego entra a las áreas en neumología, en algunos espacios específicos que sabemos, neumología es donde llegan los pacientes con tuberculosis, que llegan con problemas respiratorios, a hacerse en terapias. Entonces determinamos como una matriz de riesgos de la institución para saber dónde se incidían más las infecciones y junto con el comité de infecciones elaboramos todo un plan para poder combatir esto. Otra de las cosas es los estudios, los muestreos. Teníamos unos sistemas que epidemiología venía y marcaban en una silla, en la pared, en una superficie, y luego la señora de aseo hacía el aseo sin contarle
y luego nosotros con una pistola lumínica mirábamos qué tan limpio había limpiado la mesa de cirugía, la superficie, y eso se hace. Tenemos en toda la fundación pues un montón de personas que son auditoras del servicio de aseo y desinfección, que yo era la que lo lideraba, porque infraestructura en la fundación tenía muchísimos ámbitos, tenía proyectos de gestión ambiental, hotelería, que estaba todo lo de esto, lo de limpieza y desinfección, lavandería, mantenimiento de la infraestructura. Entonces, todo eso se hacía para mitigar las infecciones. O sea, y las estadísticas mundiales dicen que es más complejo, es más factible que te mueras colocando un pie en un hospital que subiéndote a un jet o a un avión. Es más fácil que la gente, por eso cuando llega un paciente y uno de familiar del paciente, ay no, doctor, déjelo, no, sáquenlo rapidito, porque si ya le hicieron la cirugía, salió bien, mejor lléveselo, porque en un hospital hay muchísimas cosas que se pueden complicar. Hasta los errores humanos pueden complicarse, una medicación inadecuada y la gente puede morir, o infección, o una caída, cualquier cosa puede suceder. Entonces, eso hacíamos en cuanto a, para un poco mitigar todo lo que eran las infecciones. Las salas de espera, teníamos análisis de recambios por hora en los diferentes espacios de un hospital. Hay estándares para poder manejar que el aire recircule, si es aire mecánico o si no, como decía Sonia, con ventanas que se aireen fácilmente las áreas. Entonces garantizábamos eso. Y haciendo espacios pequeños, o sea, no la gran sala, sino como espacios familiares. Entonces, que su entorno o el que se sentara ahí fuera la familia y su hijo o con los que venían, y al otro lado otro entorno familiar, para que no estuvieran todos tan juntos. Pero pues ahora con lo de la pandemia, pues ahora sí, nada de eso. Bueno, y en cuanto a los equipos de apoyo, una forma de garantizar que eso esté funcionando como un reloj es el mantenimiento. Definitivamente eso debe estar bajo un plan de mantenimiento, bajo unos contratos específicos, con la gente adecuada, porque muchas veces las instituciones se ahorran el dinero y lo que hacen es que traen a cualquiera que le haga un mantenimiento a una subestación, entonces genera un corto. Bueno, dirán un corto, sí, un corto es que se apaga y tenemos 80 pacientes en la unidad de cuidados intensivos que dependen la vida de un ventilador, y ese ventilador solamente tiene 15 minutos de batería o una hora, y después de eso la gente se muere. Entonces sí es importante que todos estos equipos que colocamos en nuestras organizaciones estén bajo un contrato de mantenimiento. El área y las áreas de su entorno, las normas son muy específicas, el RETIE, las normas que dicen cómo debe estar una subestación, cómo deben estar unos generadores, cómo deben ser las áreas de las calderas, qué entorno debe tener, aireación, diferentes flujos, unos para caminar el técnico de mantenimiento, otros para poder espacios para hacer mantenimiento, porque muchas veces no dejan ni el espacio para poderle hacer un mantenimiento a una caldera cuando se saca por detrás para poder limpiar todo lo tubular. Necesita por lo menos unos 3 metros para uno poder ingresar a la cámara y limpiar. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar. O sea, todos los espacios de un hospital deben ser concienzados con la persona que es la que maneja, la que vive el espacio. O sea, no se le puede preguntar al director del hospital cómo quiere la pileta de aseo, si que la que vive ahí es la señora del aseo. Entonces, ella es la que sabe cuál es el tamaño del carro de aseo, del trapero, de todo eso. Y en una caldera lo mismo. El que sabe es el señor de mantenimiento, el gerente del hospital. Entre menos le quite espacio y más donde yo estaba, que el metro cuadrado costaba
8 millones de pesos, pues 8 millones de pesos para una caldera que se dejen 40, 60, son 7, 8 consultorios que generan millones. Entonces, son cosas como esas que se le debe preguntar es al que vive el espacio. El que vive el espacio le da la dimensión de lo que podría ser. Y lo otro, que todo se mantenga con seguridad, con que sean redundantes. O sea, muchas veces dejamos un generador porque el otro pues cuesta 500, 800 millones, 1.000 millones de pesos. Entonces no se puede dejar uno de backup y el día, la ley de Murphy, se va la luz, el generador se daña, el señor esto, debe haber un backup. Entonces todas esas cosas y hacer un backup es un presupuesto alto, un otro espacio para el backup que es un generador. Entonces todas esas cosas se deben hacer. Muchas veces nosotros en un resonador, en una sala de cirugía, en un equipo, en una unidad de hemodinamia, no dejamos backup de lo que es el aire acondicionado. Cuando un aire acondicionado en un equipo de hemodinamia se apaga, el paciente se puede morir porque el equipo de hemodinamia por el calor se para y al pararse no funciona y al no funcionar si están en un aneurisma o en una cosa de una arteria, de un stent, hay un trombo y el paciente muere ahí. Entonces, mira qué tan importante y eso no lo dice, se lo va a decir el director, se lo va a decir el hemodinamista o el de cardiólogo que es el dueño de esa área, qué es lo que en realidad necesita y se lo dimensiona de esa forma. Entonces, pues eso yo creo, espero que le haya contestado las preguntas y bueno. Gracias, Esmeralda, ¿no? Muy querida, una clase magistral, ustedes nos han enseñado mucho hoy. Muchas gracias y hay que aprovechar esa experiencia de ustedes para sacarles al máximo. Muchas gracias, Esmeralda. Tiene la palabra Ana Milena. Prende tu micrófono. Bueno, de lo que ustedes estaban diciendo ahorita, a nosotros en las visitas, cuando hacemos los índices de seguridad hospitalaria, es muy claro y contundente lo que ustedes dicen, que son los mantenimientos. Nos pasa mucho en los sistemas de ventilación mecánica y más ahora con todo el tema del COVID, que es fundamental tener claridad en esos mantenimientos, que se cree que si, por ejemplo, le ponen paneles de huevos, unos fieltros como unas lonas a las bocas de los ductos de ventilación mecánica, entonces los filtros EPA van a tener mayor duración. Entonces uno llega y dice, bueno, ¿y cada cuánto están cambiando los filtros EPA? No, porque es que acá les ponemos a las salidas paneles de huevos y eso ayuda. Entonces, pues son cosas como esto, cogen a las esponjas de brillo, las esponjas de lavar platos, que tienen una parte amarilla y como la parte verde, que es la como más dura, y despegan esas partes verdes, o eso lo venden, no sé, por metro, y eso lo pegan o sea, reemplazan filtros por ese tipo de materiales. Y eso es algo que realmente vemos demasiado y donde nosotros vemos que hay más empiricismo en el tema de ventilación mecánica, pues de todos los subsistemas es en la parte de ventilación mecánica. Entonces, lo que ustedes dicen es fundamental, o sea, nosotros podemos hacer toda una estrategia para tener planos, para tener diseños, para tener subsistemas, para todo, pero si esto no se sigue con el tema de mantenimientos, pues la infraestructura perfectamente decae. Entonces, esos planes de mantenimiento tienen que ser fundamentales, o sea, nosotros en toda la parte de índice de seguridad hospitalaria, pues lo tenemos clarísimo. Si nosotros si en los hospitales se tiene un plan hospitalario que no se implementa, que no hay un seguimiento y que realmente no se hace por la parte técnica, aquí no tenemos nada. Bueno, me parece bien. ¿Sabes qué me recuerda también? Mejor que hable Hugo. No, adelante, adelante, Sonia, tranquila, ya le damos la No, es que me pensaba hablando esto que dice Ana Milena de los manuales, qué sé yo, de cuando se va a ocupar un edificio nuevo. También debe haber un manual de ocupación, porque he visto también que muchas veces cuando se están mudando y están ocupando un edificio nuevo, bueno, como que el primero que llega agarra la oficina que le gustó más o quiere ponerse aquí y allá, porque como que hay que poner un papelito en cada puerta. Aquí esto está diseñado para que funcione un consultorio. Esto es para esta cosa. Pero bueno,
Hasta hubo un hospital reciente, que te cuento, que estaba diseñado para adulto y pediátrico, la emergencia. Y a la última hora decidieron no poner niños y entonces poner todo de adultos. Entonces empezaron a quitar todos los letreritos de las puertas que decía de niño. Pero entonces, mira, hasta A eso nosotros tiene nos, que haber un manual de uso del edificio. te ¿Para cuento qué que lo fue que dices es, diseñado? lo que Bueno, tú dices es súper claro. Nosotros encontramos muchísimo cuando vemos el por qué no funcionan los cruces de circulaciones sucias y limpias, qué es lo que más se ve, bueno. y de las públicas y las privadas, y uno, pero ¿por qué? Si esto, y uno dice, ¿quién lo diseñó? Y uno ve los planos, y los planos uno sabe que fueron hechos por un arquitecto hospitalario, y es el tema de la ocupación. La ocupación es otra cosa a la que se diseña, y realmente ahí es donde están las mayores fallas, en la ocupación. Eso sí es cierto. Por eso es que a veces uno dice es que uno no entrega una obra, sino que uno la abandona, porque llega un momento donde uno entra al edificio y uno ve cómo lo están ocupando, cómo están cambiando totalmente eso. Entonces, la recomendación que hacemos mucho es que para lograr el empoderamiento de las personas de la institución durante el proceso de construcción, ellos vayan a los comités de obra, estén presentes en los comités de diseño para que logren entender de qué se trata la edificación, cómo la tienen que ocupar, cuáles son los inconvenientes de que si no lo hacen como está diseñado, pues lo que puede tener. Y además, pues también para que conozcan un poco su planta física, porque también pasa que por el desconocimiento, inclusive, equipos que entran con garantía desde la compra, pero les empiezan a mecaniquear los empíricos y los técnicos en la institución, entonces ya llega y eso perdió garantía porque al ascensor le metieron destornillador, porque mire, aquí nos pasó. Acá se entregó en el hospital departamental, se entregó un ascensor. Pese a que se entregaron los manuales de funcionamiento, de operación, de mantenimiento, que él estaba en garantía, estaba recién entregado. Y con el tema del COVID, no entendemos con qué limpiaron el ascensor. Al otro día, cuando iban a hacer la inauguración, el ascensor estaba quemado, o sea, lo quemaron con un ácido, con algo, quemaron las puertas en acero inoxidable, que no hubo, la única forma fue, lamentablemente, pues como no lo había entregado el contratista, le tocó cambiar las puertas. Pero hasta en eso hay que tener cuidado, porque ahora hay una sobreexageración y sobre desconocimiento en el tema de los protocolos de limpieza, y creen que porque entre más fuerte sea o entre más cloro le eche o entre más ácidos le ponga, entonces las cosas van a quedar más desinfectadas o van a quedar más limpias, y ya hemos identificado que realmente eso no es, todo tiene que ser en unos límites permisibles, en unas disoluciones que deben ser soportadas. Entonces, no porque esté más puro quiere decir que sirva más o que limpie más. Entonces, hasta en eso tenemos que ser súper cuidadosos en esos manuales de cómo son esas concentraciones para los productos de limpieza y desinfección. Okay. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Ana Milena, con todas las conversaciones, con Esmeralda, con Sonia, con todo. Simplemente les quiero comentar que la responsabilidad de un director de un hospital o una clínica es enorme para saber escoger su personal que va a hacer mantenimiento. No todo personal debe hacer mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo, con mi poca experiencia que tuve en el Seguro Social, por política, nombraban el jefe de mantenimiento a un agrónomo o a una persona que ni conocía un hospital, y ahí comenzaba a fallar las cosas. Y poco personal en mantenimiento, no está clasificado el personal para cada uno de sus áreas, sus equipos, en fin. Y lo otro es que grave la situación porque los celadores son los dueños del hospital o de la clínica, y entonces es el que hace de todo. Entonces mete destornillador allí, se dañan los equipos de aire acondicionado, el ascensor, las calderas, todo lo hacen los celadores. Y entonces, Súmale que hacen el triage en urgencias. eso es grave, eso es falta de organización. Y en este país nos falta mucho de eso.
Entonces es una recomendación que cada lorito esté en su estaca, zapatero a su zapato, y verá que así funcionan las cosas. Pero eso es organización. Yo conozco a muchos gerentes que ni siquiera conocen el hospital. Van a la oficina, en fin, salen, dirigen, y es bueno que los directores, las directivas conozcan su hospital, su clínica, para saber en dónde están. ¿No? Entonces, malos olores, malos equipos, de todo. Entonces, es bueno esas recomendaciones, porque yo he vivido mucho en el sitio de cada hospital y se da uno cuenta de la situación. ¿Cuál es la hora que no recomiendo que la gente esté en un hospital? La hora es de 5 de la mañana a 6 o de 4 a 6 de la mañana. Yo recomiendo no estar en un hospital. Después les explico el por qué. ¿Por qué? Pero dígalo, dígalo de una vez. ¿Por qué? No nos vaya a mandar así. Dígalo así. Porque salen los espantos de la noche. O será el 31 de octubre. Próxima conferencia. A las 4 de la mañana o háganle algo. ¿Será hola, Hugo, ¿es el día de las brujas o qué? Es el sitio porque no hay renovación de aire. Todo el mundo, y entonces se acumula todo el aire contaminado durante toda la noche. Eso es largo de explicar, y yo tuve una experiencia en Cali por esa situación. Allá fue donde conocí cómo era el comportamiento del SIDA, de todas las infecciones y todo. A las 4 de la mañana me puse a estudiar de 4 a 6 de la mañana todas esas situaciones de aire, y es muy, muy interesante aprender uno cosas que uno no ha visto. Y a las 4 de la mañana, a 5 de la mañana, estudia uno mucho de arquitectura en cualquier hospital. Entonces, eso es largo el tema. Gracias, Sonia. Pero no ha sido el poquito, oiga. Siempre nos queda debiendo. Bueno, una cosa eso es muy largo. Ahora, perdón, el problema no es de montar un equipo, el saber es cómo se orienta la ubicación de un equipo, ¿sí? Y nunca se piensa en el mantenimiento a su alrededor, lo que dijo Esmeralda, todo tiene su ciencia, ¿sí? Y que el que vaya a hacer el mantenimiento sepa de eso. Es más, llega un equipo nuevo y muchos equipos no traen los catálogos, y si llevan los catálogos se los roban. Entonces, al año ya no hay catálogos en los hospitales, entonces se daña un equipo y no saben cómo se maneja un equipo, porque cada equipo debe tener 10 años de vida útil y, en fin, pero como le meten en la mano todo el mundo, entonces eso es algo serio. Interesante la cosa. Fíjate, por ejemplo, yo pienso que en cada hospital, o bueno, en todas partes, yo creo que hasta en la casa de uno, tiene que haber los planos de ese edificio, los planos sobre todo de las tuberías, la parte eléctrica, porque ¿qué sucede? Hay un problema de cualquier instalación, viene un experto y no hay plano. Entonces, eso es importantísimo, sobre todo muchas veces están en el ministerio, entonces tienes que buscar los planos allá. No, señor, en las oficinas de mantenimiento de cada hospital tiene que estar un juego de planos de todo, de la construcción de ese edificio, y también registrar las modificaciones y ampliaciones que se vayan haciendo en el camino. Eso yo creo que es fundamental. Bueno. Carlos tiene la mano levantada, adelante. Sí, señor, gracias. Es que yo soy un hombre más de obras que de escritorio, y he aprendido una cosa muy importante que Hugo es testigo, en que uno tiene que tener la disposición de ser humilde cuando uno no sabe o cuando uno no puede desarrollar un tema de estos, y más que todo cuando es en obra como yo lo he podido hacer. Entonces, aquí nos ha pasado un poco que a veces a muchos profesionales, con todo respeto, pero yo hablo así, flotan mucho sobre los temas, andan mucho por el aire y les cuesta comunicarse o bajarse al nivel de quienes tienen conocimiento. Entonces, para solucionar temas de obra, sobre todo, o de diseño,
es importante estos conversatorios o asesorarse de un grupo, porque ya le tengo una frase que dijo Esmeralda muy bien, que será para todos. El que vive en el espacio es quien dice cómo es su espacio. Y realmente yo tuve que solucionar en algunas épocas para el Estado, en el sur, en un CAMI, habían diseñado unas jardineras muy bonitas dentro de unas salas de atención. Y lógicamente que eso no era para tener materas ni nada de esas cosas, y hubo que solucionarle en obra. Y otra oportunidad que también hace 20 años que hubo, me dio esa mano en Boyacá, en Tunja, en una IPS que yo hice de 5 pisos, pues yo aprovechaba que él iba o que pasaba por ahí, y también hacíamos los conversatorios de cómo se solucionaban ciertas cosas. Entonces, una de las conclusiones que quedan en este tipo, sobre todo, que todos sabemos que los hospitales son los temas más complejos que hay en la arquitectura, pues debemos siempre estar rodeados de los que saben, y tener la humildad de preguntar y atender a quienes más saben que nosotros, para que las cosas se den, porque los resultados no son de uno, ni el constructor, ni nada, sino el resultado es para el usuario. Por lo tanto, fíjense que a veces eso lo aprovechan los extranjeros o muchas personas que ven nuestro comportamiento un poco egoísta, y sobre todo en el gremio de la arquitectura, y ellos aprovechan y vienen, presentan sus cosas y salen adelante más que nosotros, porque trabajan en equipo. Y aquí a veces nosotros tenemos un poco de orgullo en cuanto a nuestro comportamiento profesional, y eso es malísimo, es negativo, porque lo aprovechan quienes tienen unos bagajes mejores o una organización mejor. Entonces, creo que son enseñanzas que todos vamos aprendiendo en la vida. Gracias. Gracias, Carlos. Así es. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, Plutarco, despedimos, por favor. Perdón, un detallito. Sonia, por intermedio de Plutarco, voy a conseguir su teléfono. Yo tengo el detallito, diseñé el detallito porque he investigado el porqué de cómo se evacúan los gases ionizantes. Ay, sí, así me enseña, porque de eso se trata. No, Hola, Hugo, estoy hablando de egoísmo, y usted no nos va a enseñar a nosotros, Hugo, ¿qué pasa? Pues si no quieren avisarnos, sí, ¿no? O sea, hablen en tus... Hola. No, pero ya quedó castigado ahí públicamente. Yo me quiero conectar con Esmeralda. Como Sonia mencionó lo de gases ionizantes, entonces es un problema muy delicado, pero es un detalle muy sencillo. Bueno, como repolarizar una estructura. Son detallitos claro, muy claves, pero muy importantes. Sonia, si quiere, te coloco el teléfono en el chat, mi teléfono. Ah, sí, cómo no, porque mira, es que me parece muy importante. Además, a mí me encantó oírte hablar el otro día, todo lo que hiciste en ese techo allá, que quedó tan bonito. Y eso es importante. Mándamelo en el chat. Bueno, Sonia. Bueno, todo me encantó hablar con ustedes, todos son, bueno, me encantó. Toda esta gente, Sonia, muchas un amor gracias. de gente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Porque así uno pierde, digamos, te relajas más hablando, porque sí, cuando en la conferencia está uno así como tenso. No, y le celebramos el Día de la Mujer de una vez, las felicitamos, así sea, bueno, como hasta hoy nos vemos, entonces que valga el saludo en nombre de todos. Claro. Gracias. Las damas presentes. Claro, Muy lindos esos caballeros. No, chao, eso Sonia, sí. gracias. Bueno, un gracias a ustedes. Hasta luego y gracias. Bueno. Sonia, yo quiero manifestarte a nombre del Grupo G7 de Infraestructura Hospitalaria como promotor de ese grupo de amigos y conocedores de la infraestructura hospitalaria. Queremos darte los agradecimientos por tan excelente exposición, sobre todo por su aceptación, voluntad para participar y poder llevarlo a cabo. Te deseamos muchas felicidades y que sigas trabajando por la buena calidad de la arquitectura hospitalaria en el mundo. Felicidades. Bueno, gracias y gracias a ustedes. En 8 días entonces, señores, muchas gracias. Feliz fin de semana, que estén bien.